mi madre aquí, caía un huevo y mojábamos todos del huevo, no se me olvida. Baldomero Cano, en Huerta Hernando, 91. Pantalones, pues porque llevaba los pantalones muy caídos, le arrastraban siempre, por eso le llamaban pantalones. En aquella época en el campo. Entonces 5, cuando estaba aquí 5. Luego nació en Luzón la tierra en Lilla y en Arcos de Jalón el tío José Luis. En invierno mucho frío, teníamos leña, teníamos chaparros que se cortaban en el campo, que se traían, y teníamos lumbre, buena lumbre. En casa no se pasaba frío, en las camas me acuerdo que calentaban con un calentador, como una especie, una sartén con su tapa, y algunos sabrán el propio, se echaban unas ascuas y se calentaban las camas para que estuvieran calientes para acostarnos. A la fuente, había que ir a la fuente por ella, bajando la canaleja. Bajaban a lavar las mujeres, al lavadero, y luego en la canaleja, pues cogían el agua, porque la canaleja tiene la fama de que es la mejor agua del pueblo. Entonces, las mujeres antes tenían la manera de ir a la canaleja a por agua. Cogían el cántaro en la cabeza, con un rodete que se hacían de trapo, lo hacían ellas, y ponían el cántaro en la cabeza y desde la canaleja subían con el cántaro en la cabeza, y yo no sé cómo subían. Tengo una foto bajando, bueno, subiendo ya de la canaleja, el día que me casé. Mi hermana se casó junto conmigo. Tengo una foto hecha que bajaron las dos novias, bajaron a la canaleja, subieron las dos con un cántaro en la cabeza, desde la canaleja hasta aquí, hasta el pueblo, con el cántaro en la cabeza. Digo, pero ¿cómo es posible que no se les caiga el cántaro? La electricidad, yo no sé en qué fecha llegaría al pueblo, pero yo cuando era pequeño y teníamos una bombilla, porque lo recuerdo, ponían la bombilla en el tabique y hacían un agujero para que alumbrara a la cocina y al comedor o a una habitación. Muy poco. Tengo recuerdos de cómo se llamaba el maestro, Juan, pero yo muy pequeño, fui muy poco al colegio. De 5 a 7 por ahí, más o menos. Los chicos por un sitio y las chicas por otro. Había 2 clases. Bueno, pues por la mañana, por ejemplo, se hacían las migas, casi siempre las migas. Las migas que se siguen haciendo hoy todavía, pero se hacían para almorzar. Y alimentos, luego ya pues cocían judías o garbanzos en el puchero, y ahí sacaban con el caldo de garbanzos, hacían la sopa lo primero y después pues tomábamos los garbanzos. Carne pues de vez en cuando, no mucha. Cuando se mataba algún cordero o algún cabrito, que entonces habían aquí en el pueblo, pero no mucha. Se sembraban los huertos y se cogían pues patatas, judías, todo, y eso es lo que les daba para comer todo el año. Los huertos están en la canaleja, y en los huertos viejos, después de la canaleja, se sembraban cereales, trigo, cebada y eso, y luego se hacía la cosecha, se trillaba, se separaba el trigo de la paja, eso en el mes de agosto. Se trillaba, se traía el trigo, se traía con las mulas a las eras, en las eras se trillaba, y entonces, después de trillarle, lo arvelábamos y se separaba el trigo de la paja. Entonces el trigo se iba llevando al molino para que lo molieran y hacer el pan. Y ya tenían para 2 meses. Y nosotros íbamos al molino Manuel. Está pasas el puente de Sarguillo, sigues y a mano derecha el primer edificio que te encuentras, que está medio hundido ya,
Ahí, eso era el molino, y ahí es donde íbamos nosotros a moler. Ahí llevábamos el trigo, lo molían, lo traían en casa se cernía, se separaba el salvado de la harina, y con la harina se hacía el pan, y el salvado pues para los animales, para los cerdos, de hacer el pan y llevarlo al horno. Había una hornera que estaba para eso, para meter el pan en el horno, cocerlo, cuando estaba cocido lo sacaba, lo llevaban en unas tablas, una tabla larga, que cuando iba a cocer y él tenía que hacer el pan, los ponía en una tabla así, 8 o 10 panes en la tabla, se la ponía al hombro y la llevaba desde aquí al horno, frente a la iglesia. Allí estaba el horno. Lo llevaba allí y allí había una hornera que se encargaba de cocerlo. Cuando estaba cocido, pues cogía la misma operación, lo traía en su tabla, todos sus panes ya cocidos a casa. Un burro. Aquí por esta puerta entraba. Hay muchos pliegos había muchos pliegos en todo el término, en el campo. O sea, por todo eso había pliego. Lo segábamos a último día de agosto, pues todos los vecinos del pueblo, mujeres, niños, todo, a segar y a recoger el espliego, cargarlo en los animales y llevarlo a las calderas, donde se cocía y se sacaba la esencia. Cada familia se llevaba a los críos para recoger el espliego, a coger todo el espliego que podían para ganar más dinero. Había una cantera de piedra blanca, que era donde se sacaba el yeso, y esas piedras había que cocerlas en el horno, en un horno que tenían aparente para eso. Las cocían, se ablandaban la piedra y luego había que machacarla, hacerla polvo con unas mazas que había, hacerla polvo para convertirla en polvo y era el yeso que lo utilizamos para todas las cosas, para hacer las casas. Nos llevábamos bien, casi todo el pueblo. Hombre, siempre había algunos que, por lo que sea, tenían sus rencillas, pero normalmente se llevaba bien. Había un horno donde cocían el pan. Entonces, a ver, lo mejor que se acababa aquí el pan y no tenía para eso, entonces le pedías el pan, te lo dejaba para luego se lo devolvía. O sea, que había humanidad, como queramos llamarle, entre unos y otros. Los juguetes que teníamos era una lata de sardinas y un carrete de hilo, que había unos carretes, cortábamos el carrete, hacíamos las ruedas, le poníamos a una lata de sardinas y ese era un juguete que nos lo hacíamos nosotros mismos. Lo hacíamos muchos niños. Pues San Miguel hacían la misa en la iglesia y seguidamente cada casa pues hacía una comida especial y luego pues baile en el salón. Baile lo hacían a menudo porque había 2 o 3 músicos en el pueblo que tocaban la guitarra y tocaban el acordeón y entonces se hacía baile, se hacía a menudo. Yo era pequeño, me acuerdo perfectamente de todo eso. En mayo el árbol favorito de Boternando. Cuando llegan los mayos, que hoy en día se hace también, levantan un árbol, era el mayo, los mozos les cantaban el mayo a las mozas en sus puertas. Un pino lo cortaban en el campo, lo traían al hombro todos, los jóvenes. Por Navidad cada vecino en su casa, y el que podía compraba turrón o eso, y en su casa. En mi casa compraba el poco turrón que podían y de esta manera. Y la comida pues es normal. Los que mandaban aquí en el pueblo podían ver a los otros. Entonces en Coveta había un cuartel general, diríamos, donde los llamaban y los llevaban allí. Y allí lo único que querían era acabar con ellos. Y entonces, cuando les hacían la declaración que hicieran allí, les decían que se fueran a su casa y los estaban esperando para fusilarlos. Y entonces mi padre y otros, en vez de salir los mandaron salirse por otro sitio distinto y de esa manera se salvaron. Donde terminó la guerra, mucha miseria y mucha hambre, muchos pasamos hambre.
Yo era muy pequeño, como si fuera llorado. Eso de que no para comer, eso fue muy duro, poco tiempo, porque mi padre enseguida, que no tenía aquí manera de vivir, pues se emigró de aquí. Mi madre aquí, caía un huevo y mojábamos todo del huevo, no se me olvida. Un huevo, mojar un poco pan, se había pan. Necesidad mucha, poco tiempo, pero mucha necesidad cuando terminó la guerra. Por eso mi padre emigró de aquí, se fue de Pastor a Luzón, el primer año que se fue, y ahí pues claro ya le dan el sueldo que le pagaban, y con eso pues ya conseguía mantenernos a nosotros. Ropa muchas veces la hacían nuestros padres, nuestras madres. A lo mejor nos hacían una camisa, venían a lo mejor vendiendo ropa y nos compraban alguna cosa. Zapatos, eso no los conocimos entonces, albarcas se llamaban, lo que llevábamos. Y a veces venían haciéndolo, pero incluso algunas veces las hacían nuestros padres. Pues con una media suela de goma, de la rueda de los coches o de las motos, pues hacían un capillo que se llamaba y nos hacían las albarcas. Recuerdo de mi suegro murió con una bomba y su madre aquí en el campo que se ve desde ahí. Y yo era muy pequeño y salíamos ahí, murieron los dos. Les explotó una bomba, murieron los dos. Y dos cuñados míos, pues estaban con ellos, pero les mandó que se retiraran. Cuando fue a explotar la bomba, les mandó que se retiraran los chicos, pero han quedado heridos y tuvieron que llevar a Guadalajara. Paulino y Simón. Estos son los chicos que estaban con ellos que quedaron heridos. Uno vive todavía y otro ya falleció. Me acuerdo de eso y era yo muy pequeño. Tenía yo 7, 8 años cuando ocurrió eso. Bueno, poco. Bueno, pues no sé, cuando mataban el cerdo que había matanza. Malo, pues, la terminación de la guerra. Eso fue lo peor, porque por eso tuvimos que emigrar nosotros, porque aquí no teníamos manera de vivir, por eso mi padre tuvo que irse. 9 años, porque aquí no tenían forma de vivir. Había acabado la guerra hacía poco, no tenían animales para trabajar el campo. Mi padre y yo estábamos de pastores en esos pueblos, en Correjalón, en Montuenga, eso hasta los 19 años. Y estuve por ahí de pastor de un pueblo en otro. Y a los 19 años ya me fui a Madrid. Yo me fui a la mili a los 19 años y ellos vinieron a Sigüenza. Yo estaba ya en Madrid y nos vinimos a casar aquí al pueblo, porque claro, mi hermana vivía en Blanes y allí vinieron aquí a casarse. Y entonces yo vine desde Madrid, porque yo estaba en Madrid, claro. El vestido, yo creo pues con el mejor traje que tuviéramos entonces, yo ya no recuerdo siquiera de cómo íbamos vestidos, pero bueno, las novias iban de blanco, entramos los 4 juntos a la iglesia y luego pues estuvimos aquí por 2 o 3 días. Sé que lo celebramos en el chalet que tenía la Daniela, donde vive el Tino ahora. Frente de las escuelas, ahí tenían un salón, los padres del Felipe, y en ese salón celebramos la boda. Eso sí que me acuerdo. Pero lo que comimos y eso pues, no sé, pues seguramente que comeríamos carne, porque normalmente entonces se mataban unos corderos para estas celebraciones y seguramente
estoy casi seguro que comemos carne. 4 varones. Era del pueblo, Rosario como la nieta. Mi mujer, pues, es una persona muy buena para mí, y sentí mucho su separación y de hablarte más. Yo me dio un golpe muy duro y lo sigo teniendo, claro.